Daniel, como mencionamos antes, está entre los profetas mayores en nuestras Biblias, pero en la Biblia hebrea, por lo que Daniel, en vez de tener el oficio de profeta, era un estadista con el don profético, y por eso está entre los escritos en la Biblia hebrea. Él también está predicando desde el exilio. Él fue de los que fueron llevados cautivos, quizás en el mismo tiempo del profeta Ezequiel. Y desde el exilio, él empieza a predicar la más grande consolación para todo Israel, todo el pueblo de Dios, la preparación para el Mesías. Él, en medio de tantos cambios de gobierno, él está predicando de un reino que Dios levantará, un reino eterno, aunque en todo ese tiempo que él daba estas profecías, estaban bajo otros reinos terrenales, reinos humanos. Entonces, como hablamos en la última hora, otra vez, él tiene visiones apocalípticas, como ya borré lo de la montaña, pero él va agregando otra vez esperanza en medio de la desilusión, en medio del cautiverio, de la derrota, de ser un pueblo poco, escaso, sin poder en el mundo. Dios aún sigue protegiéndolos milagrosamente cuando se mantienen fieles a Él. Habla de la fidelidad. Fue escrito por el mismo Daniel. Dice yo, Daniel, varias veces, en el 7.2, el 8.4, 8.1 y 15, el 9.2, dice yo, Daniel, estuve en tal tiempo. Y también en el Nuevo Testamento vemos varios versículos que afirman que fue Daniel que dijo estas cosas, que vienen de su libro. Mateo 10:23, por ejemplo: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El uso de la palabra Hijo del Hombre viene de Daniel capítulo 7. Y no menciona a Daniel ahí, pero sé que en el otra mención que hace, que cita Jesús a Daniel, otro uso, en el 16. No solamente cuando Jesús llama a sí mismo el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que dice Daniel del que puso el anciano de días, uno que era como Hijo del Hombre. Y luego vamos a buscar solamente este último, el 26, Mateo 26:64. Y acuérdense que esto es solamente en el libro de Mateo. Cuántas veces que lo cita. Jesús está en el Sanedrín y le están tratando de encontrar testimonio en su contra para poder darle el castigo de muerte. Y Jesús nomás callaba, no contestaba las acusaciones. Y le dice el sumo sacerdote: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo:
tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y está citando de Daniel. De Daniel, si regresamos a Daniel capítulo 7, y el versículo 12, el 13, dice: miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, es decir, parecía un ser humano, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y este es el versículo que sabía que estaba citando el sumo sacerdote y los otros, porque dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido. Y estaba diciéndoles a ellos que iban a ver que el Hijo del Hombre, yo, si soy el Mesías. Él confesó ahí delante del concilio que él era el Cristo. Y ellos con eso le dijeron, pues ahí consta, él mismo se está condenando a muerte porque él dice ser Dios. Porque ¿a quién más se le va a dar el reino y el dominio eterno, sino a Dios mismo? Él diciendo en forma de un ser humano. Entonces, el Nuevo Testamento cita mucho también a Daniel, sobre todo Jesús refiriéndose a sí mismo, y también habían leído en Mateo otra vez, habían leído este libro ya para el tiempo de Jesús. Y como vamos a ver de las visiones de Daniel, más bien del sueño de Nabucodonosor, vamos a ver que habla hasta el tiempo de Cristo. Por lo mismo que muchos no creen que Daniel fue escrito en el tiempo que dice, sino mucho más tarde. Pero de todos modos ya se conocía el libro de Daniel antes de que terminaran o pasaran todas las profecías que dio. No escapan de la realidad que Daniel está prediciendo sobre reinos que van a venir, el imperio greco y romano también. Iba yo a Mateo otra vez, el 24, queríamos ver el 24, capítulo 24 y versículo 30, como viene aquí. Creo que este es donde dice el que lee. Es otra vez que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y sí que el 25, 31 creo que es otra vez que menciona el Hijo del Hombre que venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Toda vez siempre está hablando de sí mismo Jesús en términos de Daniel. Daniel se puede dividir fácilmente en dos partes. Los primeros 6 capítulos hablan de fidelidad a otro rey. Si vamos a Daniel capítulo 1, veremos que Daniel y sus 3 amigos están en Babilonia, están siendo entrenados para andar en la corte del emperador, del rey Nabucodonosor. Pero el versículo 8 es muy importante para ver. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, que probablemente había sido sacrificado a otros dioses, ni con el vino que él bebía,
pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y Dios le dio gracia para poder comer comida natural, no ofrecida a los ídolos, comida no contaminada. Pero lo importante es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Estaba viviendo en el extranjero. Ya su cultura y hasta las comidas con que se vestían, todo era cambiado. Era toda otra cosa en otro país. Pero no por mantenerse sus costumbres o su cultura, sino por mantenerse fiel a Dios. Propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios honró esa decisión, y Daniel y sus 3 amigos eran más fuertes, más inteligentes, tenían más buen parecer que los que estaban comiendo de las mejores comidas que tenían. En el capítulo 2 otra vez vemos el sueño de Nabucodonosor, y todavía muy joven Daniel, Dios le da la gracia para interpretar y decir: Nabucodonosor, eres rey sobre muchas naciones, pero va a venir otros, y va a venir otros. Y describe un ídolo que vio en su sueño, o una imagen con cabeza de oro, con brazos y hombros de plata, con la barriga de bronce, las piernas de hierro y los pies barro mezclado con hierro. Al final, una piedra se saca de la montaña que el ser humano no pudo hacer y destruye todo. Y está hablando del imperio babilónico de la cabeza, el imperio medo-persa de los brazos, los hombros, que escasos 50 años después tomaron el imperio de los babilonios, y luego ellos perdieron el control mundial a los griegos. Los griegos controlaron ahí, aunque por Alejandro el Grande conquistaron los griegos, y luego entre 4 generales se dividió todo el mundo, todavía bajo la influencia de los griegos. Y algo que el mismo Daniel, por la naturaleza o por ver, no podía haber visto en su tiempo, ni en el tiempo que los que no creen en la inspiración de las escrituras, de la revelación de Dios, dicen que fue escrito 200 años antes de Cristo, para justificar cómo puede hablar tan exactamente del reino, de los reinos y la política en el tiempo griego. Entonces dicen que fue escrito mucho más después, pero no explica cómo Daniel todavía habló del imperio romano, de las piernas de hierro y ese periodo. Y es importante porque vemos que tiene que ver con la revelación, con saber que Dios puede revelar el futuro como otros dioses no pueden. Y es para mostrar que Dios tiene control. Dios revela esto a Nabucodonosor en el capítulo 2 para mostrarle que ese Dios es el Dios sobre todo, todopoderoso, el que pone y quita reinos e imperios. La piedra que destruye toda la imagen es Jesucristo, que establece su reino que no tendrá fin, un reino diferente. Y eso sí que pasó en el tiempo del reino o del imperio romano. Pasando al capítulo 3, otra vez vemos otro ejemplo de la fidelidad a Dios. La tentación para no tener problemas, nomás inclinarse a un ídolo que de unos
27 metros de alto. Una imagen que hicieron, una gran cosa ahí, pero ellos dijeron, vamos a mantenernos fieles a Dios, no vamos a inclinar a una imagen. Ya habían aprendido la lección. Unos años antes en Jerusalén estaban adorando al sol, a Astarot y otros dioses en el mismo templo en Jerusalén. Y aquí ya habían aprendido la lección, y también este capítulo se escribe para animar a los creyentes a mantenerse fieles al Señor. Y dicen, ellos contestaron cuando dice, ustedes niegan inclinarse ante este ídolo, y dicen, sí, si nos echa al horno de fuego, pues Dios nos puede salvar de eso. Y si no, de todos modos, no vamos a hacer lo que es en contra de Dios. Tienen fe, pero no solamente para su misma salvación o para escaparse del castigo. No tienen fe solamente para sí mismos, sino para hacer lo correcto, aunque sufran por ello. Pues le dio un coraje al rey, y calienta 7 veces más el horno, hasta los guardias especial que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego, que los echaron al horno, hasta ellos murieron de la calor. Y el mismo rey ve ahí adentro y dice que no eran 3, y veo a 4, y uno es como uno de los dioses, Jesucristo. Cristo quizás en una de sus manifestaciones antes del nacimiento, Dios mismo, un ángel, una representación de Dios, ahí con ellos, acompañándolos. Y es para decir a todos los que nos encontramos en un medio que es completamente contrario a las creencias cristianas, mantenernos fieles a Dios. Dios no nos va a dejar. En el lugar más difícil, en el lugar más oscuro, si estamos ahí porque estamos sirviendo a Dios, no nos va a dejar. Y ya los llamó fuera del horno el rey, y salieron, y dice que ni olieron, ni sus ropas olían a humo. Y aquellos guardias que habían muerto por la calor, y ellos ni olían a humo, para mostrar lo que Dios hace para los que se mantienen fieles a Él. Otra vez Nabucodonosor se pone orgulloso de su gran reino, y Dios lo humilla, Dios le controla. Él no quiere decir tanto el sueño esta vez. Daniel sí le dice la interpretación, porque es un poco penoso para un rey comportarse como una vaca, pero eso es lo que le iba a pasar, para mostrar hasta que se humillare otra vez. Y lo que es interesante, que aquí es el mismo rey Nabucodonosor diciendo, yo estaba tranquilo en mi casa y tuve esta visión. Entonces no es Daniel escribiendo de la visión, sino de lo que le dijo Nabucodonosor. Es interesante ese punto de vista. Pero para mostrar otra vez, cuando el rey otra vez reconoce su dependencia de Dios, Dios lo restablece. Su nieto Belsasar, el rey, también, capítulo 5, tenía un gran banquete, pero sacó todas las copas, las tazas, los tazones que usaban en el templo en Jerusalén. Dice, vamos a tomar y vamos a hacer brindis pues a nuestros dioses. Cuando sale una mano escribiendo en la pared,
Otra vez, Daniel es el que puede interpretar. Dice la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, pasó esa misma noche la captura de Babilonia por los medo-persas. Todos estos capítulos, historias, hasta Daniel en el foso de los leones, para mostrar que debemos, ni por ley de reyes más poderosos, debemos de dejar de hacer lo que Dios nos manda hacer. Daniel se puso a orar y nomás para ponerle trampa, los otros príncipes, los otros como ministros del gobierno, le pusieron esa trampa de una ley que no orara a nadie más que el rey Darío. Y Daniel siguió haciendo lo que hacía todos los días, orando, poniendo su fe en Dios 3 veces al día. Pues ya lo agarraron y lo echaron al foso de los leones. Ya sabemos, ya todos conocemos la historia, pero no por hacer que Dios controla a los leones, sino Dios protege a los que le honran a Él. Vemos una historia muy semejante en el libro de Esther. Otra vez, en el extranjero, los judíos están en peligro, pero Dios está moviendo todo, Dios está controlando todo. Y esto es lo que nosotros como cristianos, como minoría muchas veces en la sociedad, tenemos que acordarnos que parece imposible, pero es donde requiere de nuestra fe, para que nosotros sigamos haciendo lo que nos toca hacer como cristianos, en fe, que Dios nos va a proteger. Y sí, nos van a pasar cosas a veces, vamos a sufrir un poquito, porque todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, pero a la vez solamente vale la pena sufrir si es por hacer lo correcto. Entonces es mejor mantenerse fiel a Dios y Él nos protege, no nos deja solos. En los últimos 6 capítulos, del 7 al 12, Él da estas visiones de futuros reinos y del reino futuro, del reino de Dios. Ya vimos del capítulo 7, el versículo 13, que Él ve uno como el hijo de hombre, un ser humano que vino hasta el anciano de días. En el versículo 13 le dieron dominio eterno sobre todas las naciones y lenguas. Los demás capítulos hablan de los reinos de los medo-persas, de los griegos. No debemos de atorarnos en los detalles, en cuántos días, y tratar de descifrar tanto, sino de ver que son cosas grandes, visiones apantalladoras que estamos viendo, de naciones, de cambios, trastornos mundiales. Pero Dios está en control, porque ya lo está diciendo antes de que pase. Y ese es el punto principal, de que Dios sabe todo lo que va a pasar y Él va controlando todo. Y debemos de también tomar en cuenta que la fidelidad a Dios, de hacer la justicia, es importante hasta el último. En el capítulo 12 de Daniel,
en el tiempo del fin, habla también aquí en el 12:2, dice: en aquel tiempo, cuando va a ser libertado el pueblo, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿De cuáles queremos ser entonces? De los que enseñan la justicia, de los que somos entendidos en las cosas de Dios. Es un ánimo al pueblo que, a pesar de que estén en el extranjero, de que no es una nación ya, sigan fieles a Dios. Y es el principio también con Ezequiel, de todas esas imágenes apocalípticas, que si el gobierno que controlara en ese tiempo los descubriera, si tan fácil se pudiera descifrar y ver de qué imperio hablaba, sería peligroso para el pueblo de Dios. Pero lo dicen como en símbolos para que los creyentes, los entendidos, entiendan, cobren ánimo y vivan fieles delante de Dios. Y los que no, dicen, pues son puras locuras de unos religiosos, y para ellos no es amenaza. Dice en el versículo 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Está diciendo que los que en tiempos de dificultad están sirviendo a Dios, van a servir a Dios en la eternidad. Los que no quieren entender, los que no viven una devoción personal en su vida a Dios, no, cuando las cosas anden mejor, tampoco. Ellos van a seguir iguales. Y escuchamos el eco de este versículo en Apocalipsis 22. Dice en el versículo 10: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Está diciendo, si en tiempos de dificultad no estás sirviendo a Dios, las cosas solamente se van a poner peor. Y uno no va a servir. Pero si en estos tiempos difíciles estás santificándote, estás apartándote, estás viviendo diferente, entonces el que es justo, el que es santo, santifíquese todavía, practique la justicia todavía, siga, vale la pena servir a Dios en las malas, porque vienen las buenas, y estarás ahí para vivir eso con Dios. Vamos a pasar ahora a lo de los profetas menores. Tenemos que avanzar rápidamente en estos últimos tres estudios para poder alcanzar todos. No en orden bíblico, pero según los temas podemos hacer grupos de A3 de los profetas. Hay ciertos profetas que hablaban a Israel en un tiempo de prosperidad, sobre todo en los años 750 a 800 antes de Cristo. Y estos son Oseas, Amós y Jonás. Estos tres profetas profetizaban mayormente a Israel, y en tiempo de prosperidad, en un tiempo donde dominaban a sus enemigos. Israel, las 10 tribus del norte, tenía control
Y eran estos tres que profetizaban en ese tiempo en contra de muchas de las injusticias que hacían contra los pobres. Ellos pues empezaban a adorar ya otros dioses, muy orgullosos. Y luego había otros profetas que daban sus advertencias a Judá. Ya sería tiempo después. Las advertencias a Judá fueron por el profeta Joel, Miqueas y Sofonías. Ellos predicaban al reino del sur, a Judá. Ellos tomaban en cuenta que Judá tenía ahí al centro Jerusalén, la santa ciudad, tenían el templo, tenían el ejemplo de su hermana Israel, ya para esos tiempos, que no sirvió, y Dios los dejó llevarse al cautiverio por los asirios. Ya tenían ese ejemplo y avisaban ya de otro imperio que venía, babilónico. Y luego algunos de los profetas menores profetizaban contra las naciones vecinas. Abdías predicó después de la caída de Jerusalén, mucho después, a Edom, porque Edom se había aprovechado de la debilidad de Judá, de Jerusalén, cuando cayó ante las naciones. Nahum predicaba contra Nínive, un poco antes de la caída de misma capital de los asirios. Y luego Habacuc a los caldeos, que es otro nombre para los babilonios. Caldeos y babilonios son los mismos. Hay un poco de diferencia entre caldeos y babilonios, y esto sí debemos de entender. Daniel habla de los caldeos como los hombres sabios entre los babilonios. Los de Babilonia la nobleza, eran los caldeos. Y esa es la manera que se usa a veces para hablar de todos los que son de Babilonia, son los caldeos, y a veces nomás de los magos, por decir, la nobleza, los astrólogos que sabían discernir cosas, se llaman caldeos de entre los babilonios. Entonces es una de las palabras que tiene diferentes sentidos dependiendo del contexto. Naciones vecinas en profecía. Y luego el último grupo, todos sí están juntos hasta en orden bíblico, son los que predicaron ya después del regreso, del retorno a Judá, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos tres predicaron ya en el tiempo que regresaron. Ageo animándolos a que reconstruyan el templo, Zacarías otra vez animando al gobernador, al sumo sacerdote, a que Dios les iba a ayudar a levantar, y Malaquías, último profeta, hasta en el año 400 y tanto, último profeta antes de la venida del Mesías. Y eso no es el orden bíblico, pero si podemos aprender a pensar que Joel, Miqueas, Sofonías son los que predicaron a Judá, que Oseas, Amós y Jonás son los que predicaron a Israel. Y si nos acordamos, Abdías, Nahum, Habacuc a otras naciones,
nos ayuda a acordar, acordar en qué grupo está un profeta, cuál es su tema, y entendemos mejor lo que está diciendo por saber el contexto histórico. Una pregunta, ¿por qué creen que Jonás fue enviado por Dios a dónde? ¿A cuál pueblo? ¿A cuál ciudad? Jonás, Dios le mandó a Nínive, él huyó, no quiso ir, y Dios siempre lo trajo otra vez a Nínive. Pero era una lección tanto para Jonás y para Israel que para Nínive. Nínive, la ciudad de Nínive, se arrepintió al escuchar la palabra de Dios. Pero la escritura del libro de Jonás, ¿para quién fue? Fue para Israel. El mensaje del libro de Jonás no es para los de Nínive, es acerca de la predicación y la manera que respondieron en Nínive. Pero la profecía, la advertencia es para Israel, que ellos aprecien lo que tienen y que pueden arrepentirse. Y si aquel pueblo extranjero se puede cambiar, arrepentirse, entonces cuánto más el pueblo de Dios. Es decir, todos los de Israel eran como Jonases, eran portadores de la palabra, rebeldes. Entonces por eso se incluye ahí entre los que en tiempo de prosperidad, porque se ponían orgullosos que ellos mismos tenían la verdad. Por tener la verdad no tenían que comportarse o arrepentirse. Entonces vamos con el primero en orden bíblico, Oseas. Y Oseas, como decíamos, profetizaba en tiempo de prosperidad a Israel, cerca de 750 años antes de Cristo. Si tienen su libro de Síntesis Bíblica 2, en la página 23 tienen un diagrama de los profetas, un diagrama de ubicación de los profetas, y pueden ver donde Oseas es en el mismo tiempo que Isaías y Miqueas. Véanlo ahí donde están o cuando llegan a sus casas, para ubicar más o menos y ver en qué tiempos estos están predicando. Oseas entonces empieza a hablar en su profecía acerca de la esposa infiel. Dios le dice a Oseas que tome por esposa a una mujer adúltera. Y está haciendo la comparación en sus acciones, en su propia vida. Oseas está haciendo lo que Dios hizo cuando salvó a Israel. E Israel no fue fiel al Señor. El 1:1 pues da el título, pero dice palabra de Jehová. Otra vez. Aunque él está hablando de con quién se casó y datos más personales aquí, del nombre de sus hijos, es palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, los mismos reyes que en tiempo de Isaías, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Como dice en el versículo 2, Dios le dijo: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y habla en estos versículos y capítulos de la esposa infiel de Oseas y sus hijos. Está alternando entre juicio y esperanza. En el 1, 2 al 9, por ejemplo,
describe la esposa infiel de Oseas y sus hijos, y está hablando del juicio sobre ellos por ser infiel. Y otra vez en el 1:10 al 2:1 habla de los hijos de Israel compadecidos. Habla de esperanza. Y luego otra vez, en el 2 al 13, habla del pueblo. Esta es la esposa infiel. El pueblo infiel, hijos de prostitución, otra vez juicio sobre ellos, pero luego otra vez Dios da el equilibrio al hablar del amor de Dios en el 2:14 al 23, y otra vez les da esperanza. Y quiero que veamos que Dios no da solamente puro castigo, puro juicio, sino siempre da esperanza también. Al último aquí, en el 3:1 al 5, es como un resumen de los capítulos 1 y 2. Es decir, el amor divino al pueblo infiel. Y solamente voy a leer estos versículos y luego vamos a dar un descanso. Me dijo otra vez Jehová: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Yo lo mismo haré yo contigo. Promete su fidelidad a ella. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, está notando su infidelidad y a la vez está diciendo: Dios los va a hacer volver. Ahí lo vamos a dejar para continuar ya en la siguiente sesión.